Los televidentes, vamos a empezar el programa y vamos a conversar en torno a esta actividad oficial de la presidenta Dina Boluarte en el país oriental, en China. Ella está allí, va a reunirse con el mandatario chino, pero también va a tener otras relaciones obviamente comerciales. Voy a conversar con Luis Fernando Núñez, politólogo. Él ha sido también director del Centro Carter en el Perú, así que tiene una visión global de lo que está ocurriendo, ¿no?, tanto en nuestro país como también la trascendencia mundial. Señor Luis Núñez, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un Y gusto lo primero tener. que tengo que decir es que espero que mejor nos vaya en las relaciones comerciales y no tanto como nos acaba de pasar en el fútbol. Sí, definitivamente, pero tenemos a hablando de país, nuestra capitana es Dina Boluarte. ¿Cómo evaluamos a esa capitana en torno pues a su representación en China? Haciendo la analogía deportiva que usted me está dando a conocer. Bueno, vamos a empezar por el contexto. Yo soy profesor de comunicación política y en las clases siempre decimos que el diablo está en los detalles. Si la presidenta voló 12 horas a París, con una comitiva que creo que está entre 14 o 16 personas, alguien le hubiera dicho: presidenta, ya usó su pijama de los Simpson, ahora pase al baño, se pone otra ropa, porque cuando baja al aeropuerto Charles de Gaulle, seguramente el embajador peruano en Francia tendrá periodistas, medios de comunicación, y usted tiene que aparecer como la presidenta del Perú, no como una pasajera normal y corriente que anda en buzo o en pijama por un viaje de tantas horas. No pasó, y la foto de ayer, y ustedes que son un medio de comunicación muy importante, no fue de la señora en la embajada comunicándose con el premier en ropa distinta, sino la foto del buzo. Los detalles son importantes en la comunicación política, y este gobierno tiene muchos problemas de comunicación política. Se nos viene una gran oportunidad. La presidenta ya llegó a China y va a tener unas reuniones de 48 horas, porque ese es otro mito que tenemos. La presidenta no va a estar una semana en China. Son 2 días de ida, 2 días de venida y 3 días de reuniones. Y como tú bien acertaste, yo espero que sean en relaciones comerciales y relaciones de ciencia y tecnología, porque en lo demás China no tiene nada que indicarnos, no tiene nada que indicarnos en salud, en educación, en seguridad ciudadana, porque son aristas que ellos manejan desde el punto de vista de un gobierno comunista. Sin embargo, en el comercio y en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, ellos están abiertos al mundo capitalista. Correcto. Ahora, a ver, pero al margen de ya estos aspectos, como mandataria, como jefa de Estado, ¿tiene un peso político para que realmente pueda poner en una vitrina a nuestro país? O sea, ¿tiene esa fuerza, reitero, como presidenta de un país para que China de alguna manera pueda, de alguna manera, tomarnos en cuenta, señor Núñez? La tiene por la circunstancia de que Perú es presidente pro tempore de la PEC, no por sus condiciones profesionales o políticas, porque por supuesto en China, igual que acá, sabemos las metidas de pata, los disparos a los pies que ha dado la presidenta. Pero en su condición de presidenta, YAPEC, con mira a la cumbre de noviembre, tiene un peso, y ojalá los ministros que la han acompañado, especialmente el canciller, haga ver ese peso de lo que viene hacia el futuro. Yo creo que la presidenta vaya a gobernar hasta el 2016 o un poquito antes, dependiendo de los escándalos que todos los días dominicales, programas siguen dando. La presidenta, su futuro es muy, muy incierto, pero ahorita nos representa
y por lo tanto ojalá lo haga lo mejor posible. Es una visita importante, repito, a nivel comercial y a nivel tecnológico. Ojalá los acuerdos que vayan a firmar sean en esas, digamos, entidades, y que el megapuerto que se va a inaugurar en noviembre, que recordemos, no es un proyecto peruano, es un proyecto concesionado a empresas chinas, consiga sus objetivos. Yo tengo, por cierto, con respecto a Chancay, una serie de sentimientos encontrados. Creo que es un megapuerto, va a ser una cosa extraordinaria, pero si sigue los mismos pasos de los problemas que tenemos de corrupción, de vacuna, de droga en los containers que salen del Callao, si lo vamos a ver otra vez en Chancay, estamos mal. Y luego tenemos un problema de transporte. Vamos a inaugurar un aeropuerto, dicen que de los mejores de América Latina, el Jorge Chávez renovado, y sin embargo no están listas las vías para llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Están construyendo puentes a toda prisa. Lo mismo pasa en el circuito de Puente Piedra. El otro día yo hice el circuito de ir de Lima a lo que es, digamos, la entrada a Chancay, donde está digamos, una vía de acceso, y me tardé hora y media. Por eso es que, por ejemplo, el presidente chino, cuando venga a inaugurar Chancay, no va a pasar por un peaje, va a tener que ir en un helicóptero militar, porque si no va a tardar entre 1 hora y media a 2 a llegar. Eso indica que nosotros no manejamos bien los cronómetros, los cronogramas. Si tenemos el megapuerto más importante de América Latina mirando al Pacífico, ¿cómo no tenemos vías de acceso para llegar a él? Ahora, señor Nunes, para ir terminando, esta visita obviamente, como usted dice, tiene el peso comercial, ¿no?, que se requiere, ¿no?, esta visita china de la mandataria. Sin embargo, también hay que tener otra mirada, la inestabilidad política que se vive todavía en nuestro país, un poder ejecutivo totalmente débil, lo ha dicho el mismo ministro de Economía, tenemos un Congreso que parece que está gobernando y que tiene obviamente más poder que la señora Dina Boluarte, la desinstitucionalización que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Se viene un proceso electoral el próximo año, ya tenemos prácticamente ya el inicio de las campañas y todo lo demás. O sea, los inversionistas van a tomar en ese contexto, la decisión de invertir, o van a querer todavía esperar. Por eso, o sea, la pregunta es, ¿va a tener realmente trascendencia este viaje como se requiere el viaje a China de la mandataria, considerando todo este escenario convulsionado que todavía vivimos? El viaje es importante, pero los inversionistas normalmente son conservadores, no son disruptivos. No van a invertir sin saber lo que va a pasar. Van a querer ver un poco el panorama. La campaña electoral, que no había comenzado, yo creo que ya comenzó con la intervención del señor Carlos Añaños, diciendo que se inscribe en un partido y que va a pensar un poco si va a ser candidato o no. Yo creo que cuando una persona como él dice voy a pensarlo, es porque ya tomó una decisión. Por eso se inscribió en un partido ahora, y antes lo había pensado mucho. Tengo entendido que su familia no quería que él participara en la política, como se llama. Luego está las uniones que ha hecho Podemos con otras fuerzas, las uniones que ha hecho Antauro Humala con otro partido. O sea, la campaña ya arrancó, pero el rector de la UNI también, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que los inversionistas van a tomar con cautela y con cuidado cómo es el clima político antes de decidir invertir. Y una cosa que no podemos olvidar, y ustedes en TV Sol lo saben, la gran cantidad de jóvenes peruanos que se están yendo del país. Nosotros tanto que hablamos de la diáspora venezolana que sigue llegando al país, al Perú, pues bueno,
hay que decir la verdad. Desde el primer momento en que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta, muchísimos inversionistas y muchísimos jóvenes peruanos se han ido del país, lamentablemente. No ven el futuro como se requiere o como usted bien lo dice en nuestro país y prefieren labrarse futuros distintos en cualquier país del mundo. Para terminar, señor Núñez, ¿cuál es la perspectiva en torno a lo que queda del 2024 y lo que viene? Si es que llega la presidenta Dina, usted avisora que tal vez no llega al 2026. Así tal vez hay un adelanto de elecciones. El fujimorismo, que tiene un peso importante en el Congreso, ha manifestado que no, que ya la presidenta tiene que terminar porque va a desestabilizar todo, ¿no? Se habla de una denuncia, ¿no? de irregularidades en las elecciones, pero el fujimorismo está mutis. Cuando fue la primera, la señora Keiko Fujimori, en salir y denunciar de que había irregularidades, pero ahora no dicen absolutamente nada y prefieren que todo pase, ¿no? Quieren asegurarse, llegar al 2026. Sin duda hay un acuerdo en las fuerzas de la supuesta oposición, que no es tal, donde está el fujimorismo, donde está, digamos, Renovación, donde está el propio partido del presidente regional de Alianza La para el Libertad, Progreso. Acuña, y otras fuerzas que están apoyando y sosteniendo a la presidenta. Pero yo siempre digo que esos son socios, ¿qué pudiera yo decir? Temporales. El momento en que ellos se den cuenta que la presidenta no tiene mayor cosa que hacer, les pueden dar vuelta a la tortilla y pasarse a una oposición más rígida. Todo va a depender de los intereses y del momento. Efectivamente. Por ahora, yo creo que esto va a continuar. Se viene ahora una etapa de decisiones electorales, quienes van a aparecer como ya candidatos en las diferentes fuerzas políticas. La elección del 26 de julio de la nueva mesa directiva va a ser decisiva en base a lo que tú acabas de mencionar. Y poco a poco iremos viendo si el panorama se aclara o si va a permanecer nebuloso, como está Lima en este momento con el terrible frío, Sí. hasta que más adelante veamos quiénes son los puntales. Pareciera que vamos a tener de nuevo un enfrentamiento entre unos candidatos de derecha y un radicalismo de izquierda, que por supuesto yo como politólogo no me gusta porque los radicalismos no llevan a ninguna parte, ni de derecha Los ni de extremos son izquierda. malos, Y yo efectivamente. espero que ustedes, como medio de comunicación serio y responsable, ayuden a la población a entender lo que está pasando en el país. Porque lo que está pasando es que cada día tenemos menos dinero en el bolsillo, tenemos más informalidad, tenemos más problemas en educación y salud y en seguridad ciudadana, y el gobierno regional o los gobiernos regionales y el gobierno nacional no terminan de resolver esta situación que tanto nos agobia. Señor Luis Fernando Núñez, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y conversar en torno pues a la difícil coyuntura política que vive nuestro país y también pues analizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China. Le agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia como siempre.